¿Quién es Murray Newton Rothbard, profesor? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se desarrolla? ¿Dónde estudia? ¿Quién conoce? ¿Cómo llega a ser quien es este gran economista y científico social anarcocapitalista? Bien, él fue un profesor durante toda su vida, un profesor que vivió humildemente, vivió dedicado al estudio y a la divulgación de las ideas de la escuela austríaca y de las ideas libertarias. Y además fue en ciertas épocas de su vida un activista político. Él siempre estuvo involucrado en política, pues en unos partidos o en unas otras, pero siempre le gustó estar involucrado en política. No solo teorizó, sino que por lo menos en los debates intelectuales o los debates políticos de su época estuvo más o menos presente, ¿no? Él viene de una familia judía de origen polaco, en Nueva York, nace en 1926, si no recuerdo mal, y lleva una vida pues, propia del ambiente de su época. Su ambiente juvenil era más bien izquierdista, pero siempre llamó la atención porque él gustaba discrepar de sus parientes, de sus tíos, que sí que eran más bien izquierdistas, y empezó a desarrollar, digamos, un pensamiento propio. Pero eso sí, siempre un ambiente de mucha efervescencia intelectual, ¿no? Siempre mucho debate. Estudió en la universidad normal y después él tiene ciertos grados en matemáticas, estudió algo de matemáticas, pues estudió también economía y después pues hizo una tesis doctoral, ¿no?, sobre el pánico de 1819. Y bueno, se dedicó al principio a trabajar en think tanks, colaboró con el Cato en su momento y en instituciones de este tipo, en think tanks, pero estoy hablando de memoria, ¿no? Y después pues, fue profesor en Nueva York y al final de su vida acabó siendo profesor en Las Vegas. Fue siempre profesor, no de muy alto rango, digamos, el rango académico norteamericano, pero sí profesor muy activo y siempre muy trabajador. Además, siempre fue muy humilde a nivel académico, siempre se quejaba de que tenía que compartir el despacho así con mucha gente, así que no estaba solo y así que no tenía, digamos, daba clase en un college de estos así menores y después solo al final de su vida fue reconocido y le dieron una especie de cátedra bueno, no sé cómo es exactamente como sistema americano, pero le dieron ya un profesorado total en Las Vegas. Fue al final de su vida. Él fue influido, siempre tuvo una idea así, pues un poco disconforme, siempre militó, digamos, al principio de su vida en movimientos más bien de derechas, ¿no? Él tuvo acceso intelectual en su doctorado al seminario de Ludwig von Mises, al que trató y del cual aprendió mucho. Circuló también de joven en círculos objetivistas, frecuentaba los círculos de Ayn Rand, después se distanció de ella por motivos personales. Y bueno, pero su obra es de tanto como cuando trabajaba en los think tanks como después, fue muy prolífica. Escribió muchísimo de todos los temas. Una cosa que me gusta de él es que no hace distinciones como hacemos hoy de departamento, de adscripción a un área concreta y escribir sobre esa área concreta, sino que escribió casi sobre todo el conjunto de las ciencias sociales. Tiene obra en historia, por ejemplo, tiene una historia de Estados Unidos muy voluminosa y tiene, bueno, varios trabajos de historia intelectual y política por ejemplo, de Estados Unidos a principios de los siglos XX. Tiene obra económica también. Después hablaremos. Tiene cierta obra en teoría política, por ejemplo. Tiene algún bosquejo incluso de sociología, cuando habla de igualitarismo y otro tipo de trabajo. Incluso uno de teatro, en este caso contra Ayn Rand. Mozart y Sarred. Mozart es un rojo. Es una especie de santo. Pero es un individuo, es un intelectual muy completo, que no entiende de las divisiones departamentales que hacemos hoy, sino que ve los problemas sociales más o menos englobados y los va tocando. E incorpora elementos de todas las ciencias sociales en sus análisis. No se centra solo pues, en la economía pura o la historia pura, la política pura. Él principalmente fue un economista, pero repito, describirlo como economista es verlo de una forma incompleta. Sí, sí. Acaba entonces, a pesar de haber frecuentado círculos objetivistas, ¿enfrentado al objetivismo o no? En parte sí. A ver, obviamente comparte los principios del libre mercado y estos principios, pero después se enfada. Él escribe un trabajo, un ensayo, un pequeñito que se llama The Sociology of the Cult of Ayn Rand, que digamos que denuncia un poco, critica un poco lo que él denomina el carácter sectario del objetivismo, porque se enfadó por motivos personales, por culpa de su esposa, porque Ayn Rand parece que no la quería con él porque era creyente. Y como sabe, a los objetivistas no les gusta mucho
la religión. La religión, la religión. Sí. Ahora, cuando la gente piensa en Murray Newton Rothbard, ya los iniciados, ¿no? Yo recuerdo, pues, el primer libro de Murray Newton Rothbard que cayó en mis manos, que fue un texto pequeñito, ¿no? En inglés, educación libre y obligatoria, ¿no? Education Free and Compulsory, que Sí. usted nos recomendaba descargar del Mises.org, del Ahora Mises está traducido. Institute, ¿no? Sí, 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 Ahora está traducido. traducido. Yo en aquel momento lo leí en inglés. Pero también escribió usted un artículo titulado Rothbard, un reaccionario radical, si no estoy Sí, lo equivocado, escribí ¿no? yo. Bueno, sí, Eso sí. escribí yo sobre Rothbard, me llamó tanto la atención que decidí hacer un pequeño estudio, ¿sí? Porque no, creo que en español de aquello no era muy conocido. Estamos hablando ya hace 15 años, por lo menos. Sí, 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 Ahora, sí, no sí. era muy conocido y me gustó por lo menos pues, hacer una breve referencia, porque si alguien estuviera interesado, que tuviera alguna referencia a su bibliografía y a la propia existencia del autor. Porque era un autor, en aquellos tiempos me parece que solo estaba traducido, bueno, me equivoco, solo estaba traducido de la ética de la libertad. Sí, sí, yo creo que también o sea, yo, la ética de la libertad, que también lo compré por su Traducido a mi recomendación. disposición. Creo que en Chile o así habían traducido alguna cosa, pero algún artículo, pero a mi disposición, pues solo tenía ese libro, me parece. Después, Sí, sí, poco a sí. poco, fui consiguiéndolo, ¿no? Ahora, profesor, en su opinión, Rothbard, Murray Newton Rothbard, ¿es la versión más radical de la escuela austríaca? O sea, ¿representa su visión más ortodoxa o no? Y bueno, ¿qué opiniones tiene alrededor de esto, no? Él es, como austríaco, es ortodoxo, sentido que sigue el método austriaco, sigue al pie de la letra, el individualismo metodológico y subjetivismo, lo sigue al pie de la letra. Radical sí, porque lo lleva al principio, lo lleva al extremo, ¿no? O sea, pero la escuela austríaca es una escuela, bueno, tiene muchos rasgos, ¿no? Es una escuela en general anti-intervencionista, ¿no? Sobre todo su maestro, o su medio maestro, que fue Mises, pues tiene unos libros muy críticos con el intervencionismo, por ejemplo, ya en El socialismo, en la parte final, o La crítica del intervencionismo, tiene una serie de libros muy críticos con el intervencionismo, ¿no? El propio Henry Hunt y así, ¿no? Pero él critica el intervencionismo, dice, vale, pues está muy bien la mala intervención, pero el argumento que podemos decir es, vamos a ver, pero lo llevas al extremo, ¿no? Dice, vamos a ver, si la intervención es mala, también será mala intervención en defensa, ¿no? O que tiene la defensa de particular, ¿no? La intervención estatal en esto. O que tiene la justicia, ¿no? Digamos que lleva el liberalismo al extremo. O sea, no se para en nada. Y analiza de todo, cosa que es el argumento que hace él. Pues si el Estado puede hacer justicia o seguridad, pues no puede hacer galletas, ¿no? O tornillos. Claro, es el argumento de él es potente, que lo lleva al extremo. En ese aspecto radical. Claro, es entonces metodológicamente radical. Claro, porque analiza todo, no para aquí, porque claro, Mises y sus maestros paraban en algunos elementos, ¿no? Pues Mises en la acción humana, pues la defensa y así, pues la defiende y tal, ¿no? Este tipo de cosas. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es el rasgo esencial que impide que la defensa sea prestada de forma privada? Y ahí llega ahí hace su análisis, ¿no? Por ese aspecto radical. Ahora, si radical llevamos a ser un extremista y ese tipo de cosas así, hay gente más radical, los agoristas, por ejemplo, son más radicales que él, o algunos mutualistas pueden ser más radicales que él, que decir, no. En el sentido de apartarse del mundo y no participar en nada y vivir solo en el libre mercado, pues sí, puede tener más radical. Pero digo que es radical en el sentido de llevar al extremo esto. Él no es pionero en estas cosas. Por ejemplo, Molinari, que es el autor que le gusta mucho, que le sigue mucho, pues ya había analizado la defensa en clave privada, pero ya en el siglo XIX, ¿no? Ahora, no, pero él lo lleva a todo, Es radical en el sentido que quiere aplicar los principios del mercado a todos los elementos de la vida social, explicándose por qué, por qué no. ¿No? Ahí ese aspecto sí. Los demás, sus antepasados, a lo mejor por temor a parecer muy radicales o así, pararon en un punto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un tema en relación al libro bueno, que usted prologó y que en su momento se presentó en la UFM, ¿no? Si no recuerdo mal, pues en una tertulia con el rector Gabriel Calzada, había mucho público, eran los tiempos pre-COVID en los que nos reuníamos y disfrutábamos de tertulias tranquilamente. Afortunadamente está grabada en vídeo en New Media, precisamente en esta casa, esa tertulia, pero hablando de poder y mercado, ¿no? Que siempre me sorprendió su opinión y reflexión alrededor del texto, ¿no?
¿Es quizás uno de los grandes libros de políticas públicas? O sea, para todos aquellos interesados en política pública, Poder y Mercado es una lectura, digamos, obligatoria. ¿Y cómo surge Poder y Mercado, ¿no? A ver, Poder y Mercado... ¿Cuál es la historia de Poder y Mercado? Y si sigue siendo útil a día de hoy. Sí, claro, vamos a ver. Poder y Mercado es una parte de él encargado, creo que fue la Walker Foundation, pero estoy hablando de memoria, no me haga mucho caso, pero fue la Walker Foundation que le encargaron hacer un texto para explicar la acción humana de Mises, que estaba en un texto verde como una especie de guía de lectura para entender la acción humana de Mises, ¿no? Bueno, pues Mises le encargó el trabajo y Robert empezó a hacerlo, pero al final acabó en un tratado de más de 1000 páginas, ¿no? Que se llama Main Economy and State, la economía del Estado, que también está traducido. Y Poder y Mercado es una parte de ese libro, digamos, la parte final, es la parte de políticas públicas del libro, ¿no? Que pasa después, no sé por qué motivo, no recuerdo ahora, no fue editado en su momento con el resto del tratado, sino que fue editado de forma parte. Pero, teóricamente debía formar parte del corpus total. De hecho, en la edición inglesa está todo en un libro. Main Economy and State and Power and Market. Está todo tratado como lo quería él. Pero por razones editoriales se decidió separar. Y se editó como libro aparte. A mí me gusta que esté separado como libro aparte. Porque aunque están directamente relacionados con lo anterior, toca temas de políticas públicas. Pero toca temas de políticas públicas de una forma innovadora. Por eso me gusta. Primero que toca todas las políticas públicas. A lo mejor si quieren, peca de poco profundo. Eso sí, es muy extenso. Toca todos los temas de políticas públicas, impuestos, regulaciones, todo lo que se puede hablar de. Podría profundizar un poco más, ¿no? Ya es si quería hacerse una crítica. Pero es muy completo. Además, es original en el sentido de que, primero, parte de su definición famosa de la teoría de la intervención, explicando las 3 intervenciones: binaria, triangular, ¿no? Autista, explicando que toda intervención pública deriva en última instancia del uso de la fuerza. O es una expresión del uso de la fuerza. O sea, que la política pública en última instancia es un elemento de la fuerza. Y desde ahí analiza el libro. Desde ahí analiza las políticas públicas. No como se analiza normalmente en los libros de texto que usamos nosotros en políticas públicas, ¿no? Pues si el Estado quiere hacer esto, va con la forma más eficiente de hacerlo, qué proceso sigue, qué se implementa, que si hay una agenda, que si hay una formulación. Bueno, eso es el argumento también. No, él lo dice así. Siempre parte, por los tratados normalmente de política pública, siempre parte de un Estado, que es un ente así como una arena, que toma decisiones, o una institución o así, y que busca como satisfacer el interés público. Él ve el Estado como un ente violento, como un ente agresor. Es su visión. Y desde ahí ve que todas las políticas públicas implican algún tipo de ventaja o beneficio para el gobernante. Está algún tipo de renta o poder de todas las intervenciones que hay. Y en ese clave analiza. No analiza solo, tampoco como Hardy, ¿no? Pues si haces esto, creas paro. No. Sino que lo analiza más bien a ver qué beneficio obtiene el gobierno de esto, ¿no? ¿A quién contenta? O sea, el salario mínimo genera paro, es una explicación, ¿no? Salario mínimo, diría Robert, beneficia a determinados entes sindicales y beneficia a las empresas grandes sobre las pequeñas, por ejemplo, ¿no? Diría algo así. Siempre va viendo quién obtiene rentas, beneficios, y en ese aspecto sí que es muy interesante y es muy innovador y es muy complejo. No contradice nada lo que dice Mises, lo que dice Hardy, ¿no? Su conclusión son las mismas. Solo lo ve desde otra óptica. Lo ve como un Estado, como un grupo de personas obteniendo rentas y poder del resto. En ese aspecto es innovador, ¿no? Porque lo ve desde otro aspecto. De hecho, una parte de la Main Economy and State también, que es complementaria de esta, se llama la intervención violenta del Estado en la economía. Se llama así, ¿no? Creo que, no en este libro, pero sí en Main Economy and State. La economía del Estado. Y ese aspecto es muy interesante, claro que es muy ilustrador. Porque sabe, porque bebe de una vieja raíz de los sacerdotes italianos, que también analizaban así las cosas, ¿no? Si leen a Viti Di Marco, leen a Eunadi, y estos autores también estudian la hacienda pública y escribieron en pleno fascismo, muchos de ellos, ¿no? Analizan la hacienda pública no como a ver cómo hacer un impuesto eficiente, cómo recaudar más, no, a ver, sino que lo analizan desde el punto de vista del Estado intentando obtener rentas y cómo el Estado aplicaba sus estrategias fiscales para obtener el máximo de rentas posibles de la gente. ¿No? Es como depredar al máximo, ¿no? Bueno. No lo ve como una eficiencia fiscal, a ver cómo tenemos el máximo de recursos. No, pero lo ve desde el punto de vista. Entonces ve que el Estado le cobra impuestos, por ejemplo, cuando usted
le toca la lotería, o cuando usted hereda, o cuando usted cobra la nómina para que no se dé cuenta. Va explicando ese tipo de cosas así, ¿no? Sí, sí, Que sí. no contradice el otro, solo que lo ve desde otra óptica, digamos. Sí, sí, ¿no? sí. Es interesante y le iba a hacer la siguiente pregunta por ese lado, ¿no? No sé si recuerda, bueno, seguro que lo recuerda, que usted tiene un conocimiento bibliográfico brutal, pero este número del Review of Austrian Economics que pretende unir la escuela austriaca con el public choice, ¿no? Y escribe Pete Boetky, escribe Eduard López, escribe Sanford Ikeda, y hay un texto en el que dicen que, bueno, en general la escuela austriaca clásica, o sea, Menger, von Baber, Mises, el propio Hayek, son como naif a la hora de entender el Estado, ¿no? Creen que el problema es un problema de conocimiento, pero no de malas intenciones. No ven que existe una divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada, ¿no? No ven Claro. perversidad, no ven depredación. Ahora, Buchanan y Rothbard sí lo ven así, ¿no? Lo ven como obviamente, no, claro que hay una divergencia entre la intención deseada del político y la intención anunciada. Yo anuncio una cosa, pero deseo otra. Claro. Y desarrollo mi acción para extraer y para depredar. Quizás sea Murray Newton Rothbard el primer austriaco que lo ve así, ¿no? O sea, en la escuela austriaca quizás sea el primer autor que lo ve explícitamente así y así lo escribe y así lo dice en la línea del public choice de Buchanan y de Tullock, ¿no? Sí, Mises, por ejemplo, ya ve algo de esto también, pero no lo explicita tanto como él. Por ejemplo, usted ven a Haskell, por ejemplo, que es un libro, que es un autor muy relevante y muy tal. Pero Haskell habla como si el gobierno se equivocara. Como si fuera un gobierno bueno que quiere crear riqueza y trabajo y cosas por el estilo, ¿no? Pero se equivocara. Que entonces al poner controles de precios, pues genera escasez, como si no lo supiera, ¿no? Rothbard es más malo ahí. Ve que sí que a lo mejor es lo que quiere. No es que no lo quiere, es que lo que quiere, ¿no? O que no le importan las consecuencias, aunque las sepa. Entonces, ese aspecto es más malo. Y eso es una influencia de la, puede ser, no sé si influencia de la public choice, porque son contemporáneos, no sé si fue una influencia o no influencia, ¿no? Pero sí que tiene esa visión más negativa del Estado que tienen los demás austriacos. Como repito, hablan de las consecuencias no deseadas, ¿no? Hay como si, qué horror que pasó esto, que no queríamos que pasara. El Robo me dice que más o menos que no le importa al gobierno. El gobierno está otra cosa. Está maximizando el poder. Hombre, si maximizando el poder obtener riqueza, bien. No tampoco se opone, ¿no? Pero que si se genera poder tampoco le importa en exceso. Mientras esté contento y tenga a sus grupos de interés tranquilos y así. ¿Qué pasa? Que él, por ejemplo, en uno de los capítulos de la ética de la libertad, él critica a Buchanan y a todos estos, ¿no? Porque al final Buchanan esto también piensa que se puede resolver. Que el Estado, si le pones una institución, le pones una constitución allí, ¿no? Y le haces una serie de... ¿Qué? Claro, que puedes como controlarlo. Y él dice que no. Ni una constitución, ni una división de poderes, ni un contrato, ¿no? Esa cosa. Es lo que critica él, que si no, digamos que la propia esencia de la institución, ¿no? Si puede llamársela así, es predadora, su función es obtener. Cuidado, Rothbard ahí no se aparta mucho del mainstream tampoco, ¿eh? Que pasa que no estamos acostumbrados a leer cosas así, pero hay autores perfectamente. Margaret Levy, por ejemplo, dice más o menos lo mismo. Y es una autora así del mainstream de todo. O Tilly, por ejemplo, ¿no? No son autores así raros, sacados de los márgenes, que viven en Ágora, ¿no? Que viven así como los agoristas, como Kotkin y todos estos así que viven en Ágoras, o Kevin Carson, así que viven así en sus montañas, o así solos y así, ¿no? Sí. No viven en zonas limítrofes, básicamente compartidas con el mainstream. Es que yo creo que el mainstream se lee. Es el problema. O no se le sacan las consecuencias de lo que dice el mainstream. Para que también el mainstream no usa el lenguaje tan claro que usa Rothbard. Rothbard tiene una cosa, es austriaco. Y el austriaco tiene frente a las demás escuelas tiene una cosa, que no busca esconderse, sino que usa el principio de la navaja de Occam. Las cosas tienen que ser claras y tienen que estar bien explicadas y que sean claras. Otras escuelas, a lo mejor, bueno, que dicen lo mismo que Rothbard, otros autores que estoy diciendo, pero lo dicen de una forma más alambicada, ¿no? La decoración, un concepto abstracto, usan conceptos de ese estilo, así como más abstractos, ¿no? Extracción institucional de rentas. Me dice que es una banda de piratas, o así, habla de extracción de rentas, élites predadoras, o cosas, ¿no? O economía extractiva, ¿no?
Están diciendo lo mismo, pero como que quieren disimularlo. Entonces, Rothbard y estos son mucho más claros. Y como usa un lenguaje muy, muy claro, es muy legible, y no necesita intérprete, no necesita estudiosos que te lo expliquen. A lo mejor por eso llama más la atención, pero no está diciendo nada que no haya sido dicho antes. De hecho, pues, Rothbard a lo mejor no tanto porque no usa mucho del aparato bibliográfico. Pero Joseph Stromberg o otros sí que las usan esas cifras y más o menos citan un montón de académicos, ¿no? Académicos mainstream, de universidades respetadas, y o sea que un profesor que dice más o menos lo mismo. No están Ahora, diciendo. sobre este tema, que evidentemente, pues yo creo que eso es una gran virtud de la escuela austriaca, ¿no? La, digamos, sencillez en la transmisión de ideas complejas. Una virtud, o sea, no es una virtud. ¿Cómo se llama? Alvin Guldner, en la crisis de la sociología occidental, habla de la sociología de escribir mal. En la academia se respeta más al que no se entiende que al que se entiende. Y eso es verdad. Si tú eres muy claro, dices, esto lo entiendo yo, o lo puedo ver yo claramente, ¿qué mérito tiene? Tienes que usar lenguajes como de Parsons o así, ¿no? De Talcott Parsons o otro de ese tipo que no entiende a nadie, porque así es como te respeta la academia. Bueno, pero eso claro, es verdad y es un problema de la academia, ¿no? No, porque sí, es el problema, claro, pero al final la academia, si no hablas así, parece sí, como que te margina. Claro, y para el lector parece que si lo entiendo yo la primera es que no debe ser tan elevado. Parece que si no lo entiendes o tienes un lenguaje así súper abstracto, que no, parece como que es más serio, y no es cierto. Y él lo demuestra, porque claro, por la academia lo explica muy... La academia funciona así, y por desgracia es así, por eso lo escribía también Guldner, ¿no? Y lo explica muy bien. Sí. De ahí conceptos como sí, instituciones extractivas o arreglos institucionales, ¿no? Eso que me Claro. dijo. Dicen lo mismo, pero lo suavizan o no queremos quedar de radicales muchas veces y usamos ese tipo de artefactos. Así, pero repito, lo que dice Rothbard no es nada nuevo, o sea, no es nada nuevo. Lo que hace es una síntesis, ¿no? Pero la idea del Estado así no es la idea del Estado como un ente violento y que extrae rentas, no es nueva. Sino que lean a Margaret Levy, por ejemplo, of Rule and Revenue, o de Predatory Theory of Rule, publicado en revistas así mainstream de todas. Pero hay que buscarlas en Google y aparece. Ahora, un tema bueno, primero voy a invitar a todos los que nos están viendo a lanzar sus preguntas por redes en caso de que quieran, ¿eh? Porque yo sigo preguntando y charlando con el profesor Bastos encantado, pero también parte del ejercicio es que aquel que quiera envíe su pregunta a través de las distintas redes donde se está publicando esta tertulia. Pero volviendo al diálogo, claro, dice, Rothbard al final hace una síntesis y el valor de su trabajo es la capacidad para reunir ideas que estaban por ahí dispersas y ponerlas de manera clara en un mensaje coherente. ¿Le hace eso a Rothbard ser el padre, digamos, de la filosofía anarcocapitalista moderna? Digamos, ¿es Murray Newton Rothbard el padre del anarcocapitalismo? Porque ya vimos en la primera parte de esta tertulia, ya llevamos media hora, ya hemos superado el Ecuador, que en el fondo pues, es una versión ortodoxa de la escuela austriaca, ¿no? Que lleva los argumentos y principios de la escuela hasta sus últimas consecuencias. El hecho de llevarlo, digamos, utilizar los principios de la escuela austriaca, los pilares de la escuela, y llevarlos hasta sus últimas consecuencias, le hace ser el padre del anarcocapitalismo contemporáneo. Él mezcla y tiene, por ejemplo, Molinari no venía del anarquismo. Molinari era un liberal que desde el liberalismo llega a unas posiciones pues casi anarquistas, que después él se retracta un poco. The Society of Tomorrow, por ejemplo, Molinari ya un poquito de Estado en la defensa, así ya empieza. También porque Molinari... por ejemplo, lo consideran muy radical y en su grupo de liberales así respetables lo apartaron un poco, no querían saber de él porque era muy radical. Entonces él, para, digamos, congraciarse con el grupo, pues cedió un poco y tal, ¿no? Eso dicen los biógrafos, por lo menos, ¿no? Rothbard no tiene miedo a estar solo en ese aspecto y construye todo un sistema, porque Rothbard además parte de una tradición filosófica que es el anarquismo americano, ¿no? El que estudia Martin en Mengen in the State, ¿no? Josiah Tucker y Alexander Spooner, esta escuela, ¿no? Que es una tradición anarquista, tampoco no es capitalista, es anarquista.
en sentido critica al Estado. Y la mezcla, claro, la diferencia del anarquismo, digamos, colectivista y el capitalismo es que el anarcocapitalismo da una solución teórica, por ejemplo, al problema de la coordinación entre distintas comunidades, por ejemplo, ¿no? Y establece que un sistema anarquista solo podría ser funcional si existen precios, si existe propiedad privada y si existe intercambio de mercado. Si no, el anarquismo colectivista tiene un problema serio de cálculo económico, tiene un problema serio de coordinación, ¿no? Si necesitas insumos, una comunidad anarquista, por ejemplo, colectivista, necesitará metales o necesitará algún tipo de tejidos o algún tipo de insumos para hacer manejar sus máquinas, ¿no? ¿Cómo los compra? ¿En qué ratio los compra? ¿Cómo se intercambia? ¿Cómo existen mecanismos de coordinación entre todas ellas? En ausencia de una jerarquía. El mercado eso lo soluciona bastante bien, por lo menos. Por lo menos teóricamente esa solución la da, que los anarquistas lo tenían. Y Rothbard integra la tradición filosófica del anarquismo con la tradición económica de la escuela austriaca, y creo que da una solución bastante más coherente que las tradiciones anarquistas tradicionales. A mí me gusta mucho leer anarquistas tradicionales o de izquierda, ¿no? Claro, le falta ese problema, le falta ese problema de coordinación. O veo yo que no les preocupa mucho. O su teoría económica, digamos, es lo más endeble de su construcción. Son muy buenos teóricos del Estado. De hecho, la teoría del Estado de Rothbard y la teoría del Estado anarquista son muy parecidas. Pero claro, le falta la profundidad de la teoría económica que le aporta la escuela austriaca o que le aportan otras visiones, ¿no? O sea, podemos decir que cuando entiende el Estado como un producto violento y todo eso, Rothbard bebe de la izquierda, ¿no? Del anarquismo tradicional de izquierdas. Sí, bueno, bebe del anarquismo, sí. Del anarquismo, pero cuidado, es que, por ejemplo, Marshall en su libro sobre el anarquismo, su historia del anarquismo, Peter Marshall, es un libro muy bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora el libro, no, pero pues explica que, de hecho, todos los anarquismos son fruto de un cruce del anarquismo puro, que es el anarquismo de estos autores, no sobre todo norteamericanos, pero también de Max Stirner y de otros, con ideologías distintas. De hecho, el anarquismo puro mezclado con ideas marxistas, pues da Bakunin, da Kropotkin, etc. Es la idea de Marx, ¿no? El anarquismo mezclado con ideas verdes o así, pues da el anarquismo verde, por ejemplo, de Murray Bookchin. Y mezclado con el capitalismo da el anarcocapitalismo. Pero, digamos, el anarquismo es algo autónomo. En principio no es exactamente de izquierdas. Capaz que después combinando, después con ideas de izquierdas, está el anarquismo colectivista. Los primeros anarquistas eran puros, digamos, eran individualistas. Esa es la tesis de Marx que comparto bastante. Se puede discutir también como todas las cosas. Hombre, es muy sugerente, ¿no? Como línea teórica es muy sugerente, porque al final lo que pretende es separar al anarquismo como movimiento, ¿no? Sí. Es que el anarquismo en origen nace puro. No nace, digamos, ni orientado a eso, es que nace como anarquismo, nace como crítica al poder. Se va mezclando, tiene un potencial de influencia muy grande, se va mezclando con ideologías, digamos, variadas, como el marxismo, como el socialismo, como el capitalismo, y da lugar a movimientos distintos, que comparten la teoría del Estado, después difieren en las soluciones, o cómo organizar la sociedad después, una vez hipotéticamente que llegara la anarquía. Y creo que la solución de Rothbard es una solución bastante potente, en el sentido que es coherente. Pues se puede discutir, ¿no? Como todo, pero es bastante coherente porque le da una profundidad ideológica, una profundidad teórica que no tienen otras escuelas. Sí. Podemos decir, podemos afirmar, no lo sé, es una pregunta, para retroalimentar el diálogo y que me viene, pues, resultado del intercambio de ideas. Crea una escuela, Murray Newton Rothbard, crea como una rama específica al interior de la escuela austríaca que al final revoluciona la escuela austríaca, porque claro, yo automáticamente cuando pienso en Rothbard me vienen a la mente tres personas, ¿no? Una, Hans Hermann Hoppe. Dos, Jesús Huerta de Soto. Y luego usted, que fue el que me enseñó todo esto en mis estudios de licenciatura y de posgrado, ¿no? Hay como una rama dentro de la escuela austríaca rothbardiana y hay como genera escuela, el propio trabajo de Rothbard. Escuela, pero no tanto dentro de la escuela austríaca como movimiento político o como movimiento ideológico. Porque la escuela austríaca en sí es un método, no se mete en especial en política. La escuela austríaca, y hay que entender una vez, no tiene que defender nada. Incluso hubo un debate una vez si podía haber socialistas austriacos, ¿no? Sí, porque la escuela austríaca es un método. Sí. Es un método, ¿no? Es un método que tiene unas características
pues esto, desde el subjetivismo, el nivel metodológico, pues una serie de teorías sobre el valor, etcétera, ¿no? Y que de ahí derivan, y que explica las consecuencias del intervencionismo, pero no quiere decir que sea mal, solo explica las consecuencias del intervencionismo. De hecho, por ejemplo, von Baberg fue ministro de Hacienda y von Baberg era conservador, no siquiera era un liberal, ¿no? Más pues un impuesto a la renta en Austria, así que no tiene nada que ver, es un método, ¿no? Entonces, la escuela austríaca no tiene por qué verse afectada por las conclusiones políticas, sino que analiza consecuencias y las va explicando. Tienden a ser más bien liberales en lo económico, pero no tiene por qué necesariamente ser así. Tienen que ser liberales en lo económico porque entienden las consecuencias de la intervención, entienden que las consecuencias de la intervención pues, tienden a ser pues, no muy deseables, por lo menos no conformes con el ideal. También acostumbran a ser liberales porque entienden que demuestran la imposibilidad teórica de una economía socialista. Para el debate de los austríacos socialistas viene, claro, si quisiéramos destruir el capitalismo, habría que usar medios austriacos, ¿no? Y si quisieran los socialistas acabar con el capitalismo, la forma más eficaz es usando medios austriacos. En ese aspecto se dice así, atacando el dinero, básicamente. ¿No? Es lo que decían los viejos austriacos. Si quieres acabar con el capitalismo, ataca el dinero y por tanto destruye la división del trabajo, destruye el capitalismo. ¿No? Pero es un método. La escuela austríaca está ahí, puede ser usada por unos y por otros. No, otra cosa son las conclusiones políticas que saca de esa escuela. No tiene por qué ser porque es una escuela que se asocia normalmente al liberalismo o a las derechas. Y así es normalmente, pero no tiene por qué ser así. Tampoco tiene por qué ser anarcocapitalista. Claro. Pues en ese aspecto no se mete. Otra cosa, claro, que muchas personas ven coherencia en lo que dicen y lo aplican después, ¿no? En como movimiento político, cuando apoyan a Ron Paul o cuando hacen movimientos libertarios o de este estilo, ¿no? Pero quiero decir, a nivel de vida privada. Pero como línea académica y abre como una brecha académica nueva, Rothbard, porque al final la influencia sobre autores de reconocido prestigio austriaco es muy potente, ¿no? No, claro, porque es un austriaco muy interesante. Unos dicen que no, pero tiene aportaciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando extiende, por ejemplo, el teorema del cálculo a otros ámbitos, a mí me resultó muy interesante, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de que, por ejemplo, la imposibilidad del cálculo en una gran corporación, no solo en el socialismo, sino que lo va ampliando a otros ámbitos, ¿no? A mí me resulta súper interesante y elementos que va sacando también en historia, en teoría política, en el tipo de cosas, que las mezcla muy bien y resulta muy original en algunos aspectos. Pero claro, es de una tradición. Bien. Y sobre la relación con el paleoconservadurismo, ¿hay relación entre Rothbard y el paleoconservadurismo o no? No, que pasa que hay algunos paleoconservadores se ven influidos por Rothbard. Lo que pasa es que Rothbard también bebe de esa tradición, ¿no? Rothbard, una de las influencias que tiene es la tradición, digamos, antiestatista de los cuando hablamos de paleos, normalmente nos referimos a la derecha que había antes del New Deal. O la derecha que se puso el New Deal para distinguirla de la derecha, digamos, neo. La derecha, pues hablamos de neo y de paleo. La neo es la que viene después de los años 60, con Irving Kristol, Podorez y estas escuelas todas, ¿no? Que nacen en Estados Unidos, que tienen orientación pues, de un capitalismo como más social y pues, más intervencionista, sobre todo intervencionista en el extranjero, etc. Una especie de trotskismo de derechas, ¿no? Quieren expandir la democracia por el mundo. Él se refiere a la derecha paleo, la derecha vieja, que es la derecha de antes del New Deal. Es un concepto normalmente que se usa en Estados Unidos, que no tiene una traducción al mundo europeo. Porque claro, Jay Nock, por ejemplo, que le gusta mucho, Isabel Patterson, ¿no? Las autoras se oponían radicalmente al New Deal, a las políticas sociales y ese tipo de cosas. Se oponían al estado de bienestar incipiente, a los sistemas de pensiones que se creaban, pues a la estatización de la sociedad, que creó el New Deal. En ese aspecto a él le gustaba, pues son antiestatistas, pues es un palé. Entonces aquellos autores que se defienden también como de derecha, digamos, previa a la actual o que se oponen al neoconservadurismo, adoptaron algunas de sus visiones, ¿no? Por ejemplo, Joe Sobran, no sé cómo le llaman, hay Paul Gottfried, que son los jefes de los paleos modernos, ahora como están aliados así un poco con Trump, salieron un poco con Trump, pues se les llama ultraderecha. Así, pero bueno, básicamente son otros colectivos de derecha antigua, que están influidos por ellos. Sobre todo más bien por Hoppe que por él. Sí. Rothbard políticamente osciló mucho, eso hay que decir, ¿no? Él tuvo una etapa muy de izquierdas, sobre todo cuando fue de la guerra de Vietnam,
no de izquierdas, él nunca cambió su pensamiento. Yo sí que doy fe, después de leer sus obras, nunca cambió su pensamiento. Pero sí que cambió su orientación. Digamos que él pasó de defender así una sociedad tradicional, pasó a ser muy opuesto, por ejemplo, al welfare state, al estado de guerra, y opuesto a la guerra de Vietnam. Entonces, una época que salió, digamos, con elementos izquierdistas, cuando escribe con Ronald Radus, ¿no? Que el libro de The New History of Leviathan, ¿no? Y una serie de trabajos cuando publica Left and Right, que es una revista que editan ellos, que tiene elementos de izquierda y derecha, pero siempre caracterizada por el antiimperialismo, ¿no? Pero después, al final de su vida, pasó a colaborar con Pat Buchanan. De hecho, cuando murió, estaba colaborando con Pat Buchanan, si no recuerdo mal. Sí. Esa es la última pregunta, ¿no? Cambió la orientación de su pensamiento, pero no su pensamiento. Siempre defendió el mercado libre, ese tipo de cosas. Una pregunta que además a día de hoy como que está muy mal visto el concepto, ¿no? El populismo, ¿no? La reflexión sobre el populismo de Rothbard. Es una cosa muy interesante, ¿no? Que quizás a la audiencia le pueda llamar la atención antes de pasar a las preguntas del público, que ya somos conscientes de que tenemos preguntas del público. Pero ¿cómo es esa relación entre Rothbard y el populismo, profesor? No, a ver, él no lo escribió como libro, escribió un artículo que se llama Defensa de los demagogos, ¿no? Explicando que la única forma de destruir el Estado, de debilitarlo, es usar medios populistas, que si vas por, digamos, con métodos así, bueno, lo acabas reforzando. Entonces, hay que usar métodos porque desconciertan a la clase dominante, ¿no? Porque los métodos populistas, la clase populista no sabe tratarlos, no sabe cómo enfrentarlos, ¿no? Frente a un partido normal que lo van integrando, lo van comprando, un método populista que le entre de las bases. Y eso, en ese aspecto, sí, por eso salió con Pat Buchanan, porque también usaba ese tipo de técnicas. Sí. Algunos no sé lo que haría hoy, pero seguramente porque hay muchos rothbardianos o gente que lo conoce mucho, están con Trump. Sí. No porque estén con Trump, sino porque venga Trump como algo que ataca a las élites de poder. Y que las élites de poder. Al establishment. Al establishment. Y el establishment, de hecho, lo detesta. Solo hay que ver, por ejemplo, los autores neocon, cómo lo odian. Algunos piden el voto para Biden, ¿no? Estoy leyendo. Joshua Goldberg, por ejemplo, ¿no? Que lo odia a Trump. Y prefieren votar a la izquierda que votar por Trump, porque él desconcierta. Ellos están cómodos con un establishment que lleva a cabo políticas exteriores, que hace política interna también en esa clave, ¿no? Y en cambio otro lo desconcierta porque no saben bien, porque no lo controlan, que vienen con bases de poder, digamos, propias o fuera digamos, de los círculos normales. Y Robert decía que si quieres atacar a un Estado tienes que usar ese tipo de métodos, o debilitarlo, por lo menos. Por eso le gustaba a él. Es muy interesante. Bueno, pues... En puridad, no lo desarrolló muchos, es un artículo, pero un artículo ni siquiera publicado en un journal, es un artículo publicado en un blog, bueno, lo que hacían ellos, ¿no? En una especie de revista, de fanzine, una cosa que autoeditaban ellos, no está, digamos, publicado en una revista respetable, si puede llamarse así, ¿no? Pues, antes de... La opinión que hace, porque Rothbard escribía mucho. Sí. De Rowell me contó una vez, tuve la suerte de conocer a la de Rowell, y tengo la suerte de conocerlo, ¿no? Me contó que él todas las noches en el FAS le llegaban 20 o 30 páginas, que él escribía muchísimo, en una pauta de escritura, pero le llegaban páginas, y el Rothbard Rockwell Report, que tiene una especie de edición que tenía, que debe ser un panfleto, una cosa que distribuían por correo, así, no esos son previos al internet, ¿no? Pero contaba que escribía muchísimo. Entonces, está escrito en uno de estos reports, no está escrito, digamos, en formato académico normal, que también lo usaba, con sus notas, con sus citas, así. Se publicó en American Economic Review, publicó en Revista por Respecto. Pero también le gustaba mucho escribir. De lo que le venía a la cabeza, pues, digamos, lo escribía, pues, sin notas, sin cosas. Y este es uno de los artículos. Pero bueno, es muy interesante su reflexión. Pero digo que no es una acabada, digamos. Sí. Murió Vamos a pasar entonces a las preguntas del público y le voy a pasar la palabra a Mayra, ¿no? Muchas gracias. Han llegado bastantes, así que voy a ir directo a leerlas. La primera es de Sergio Boautela, espero haberlo dicho bien, Ojeda, y nos dice, ¿es posible un Estado sin gobierno? Hay varias preguntas, así que hay que ser eficientes. ¿Es posible un Estado sin gobierno? Pregunta rara, ¿no? Porque el gobierno normalmente es una expresión concreta del poder estatal, normalmente es un grupo de personas que sea así. Gobierno puede haberlo, gobierno lo hay en muchos sitios. Una iglesia tiene un gobierno, una empresa tiene un gobierno, la UCM tiene un gobierno, pero no quiere decir que un gobierno implique un Estado, ¿no? Y supongo que se refiere a eso. Puede haber gobierno sin Estado. Ahora, Estado sin gobierno yo lo veo más complicado, porque tiene que tener una concreción. El Estado no existe.
ontológicamente. Pero tiene que tener algún tipo de concreción física, de personas que existan que hablen en su nombre. Entonces, yo creo que un Estado sin gobierno es muy difícil de concebir. Muy bien. Vamos a la Sí. siguiente. Rodrigo Di Gianantonio quería saber qué opina el doctor Bastos sobre Ronald Coase, especialmente de su paper El problema del coste social. Rodrigo es gran amigo y lo hemos discutido. O sea que dele caña, profesora. A ver, no lo de caña. A ver, Coase es un autor muy brillante. Me gustan sus libros sobre la empresa, por ejemplo, La naturaleza de la empresa, otros trabajos que tiene. Pero este no acabo de verlo, Porque él entiende en el problema del coste social que la propiedad es como es igual para todos, ¿no? Y que entonces, si hay un conflicto, en vez de lo que hay que hacer es negociar, a ver quién gana más de los dos y después unos que compensen a los otros. Sería la solución óptima de Coase, si no recuerdo mal de su trabajo, ¿no? Pero claro, el Coase no considera que las propiedades no son iguales en derechos. El que llega después tiene menos derechos que el que llega antes. Es decir, si yo voy a vivir al lado de una granja de cerdos, ¿no? Yo fui al problema. No me puedo quejar de que está contaminando el granjero. Si me hace ruido el vecino, yo fui a vivir allí sabiéndolo a conciencia. O si el vecino tiene esos ejemplos que pone del médico y de la empresa de textil, ¿no? Si el médico viene después, que el que fabrica el tejido, no puede quejarse. Si viene antes, sí. Entonces su derecho tiene que callar a la máquina o la máquina indemnizarlo él si quiere, el médico. Pero no al revés. Porque él considera los derechos de propiedad como algo abstracto. No que son iguales para todos. Y no es así. Hay una jerarquía, hay unos órdenes y hay unos derechos de llegada, el homesteading, que dicen los americanos, ¿no? El derecho del primer ocupante. Entonces, el primer ocupante va estableciendo las normas y lo que va llegando después adapta a esas normas, ¿no? O en una comunidad privada, es la propia comunidad privada, por ejemplo, un condominio, la que establece las normas, si se puede hacer ruido o no se puede hacer ruido. Y cuando yo voy a vivir allí, acepto las normas del condominio. Pero no es como piensa él que llega allí el granjero que me viene el ganado allí a comer allí en mis fincas. ¿No? ¿Quién llegó primero? Llegué yo. Si me meten en mis fincas, se marcha usted, no hay compensación posible. O si el tren me echa chispas a la finca, ¿no? ¿Quién llegó primero? ¿Quién tiene mejor derecho? ¿No? Entonces no es un derecho abstracto igual para todos, sino que los derechos de propiedad están, y eso creo que no lo considera, están sujetos a servidumbres. Como por ejemplo los derechos de propiedad en Galicia o en muchas zonas de por ahí, hay servidumbres. El que llegó primero, pues tiene los derechos de paso, uno tiene una serie de cosas, ¿no? Y creo que cosas no es muy abstracto, como buen Chicago es muy abstracto. Y ver los derechos es como algo abstracto a igualar, ¿no? Y creo que hay falla en ese tipo de definición de derechos. Ser gente urbana y así, ese tipo de cosas creo que no las entienden bien. Bien, avanzo con la siguiente pregunta de Camilo Bello. ¿Cuáles son los máximos ejemplos actuales de estados anarcocapitalistas? No hay ninguno, además es un oxímoron, ¿no? Yo siempre digo, hay estados más liberales que otros, si puede decirse así, pues sí. Los rankings estos que hace la Heritage pues hablan de Hong Kong, hablan de Singapur, hablan así de Suiza, de algunos Nueva Zelanda, que son así los menos intervencionistas. Ahora, yo siempre le digo, si quieren la anarquía, miren con otros ojos el mundo. Ven que, por ejemplo, que el sistema de estados entre sí es anarquista, y tiene un ejemplo de anarquismo. Tenemos un para Edu. La sociedad anárquica lo explica muy bien. ¿Cómo en anarquía? Su Estado fue capaz de crear un montón de normas y de leyes vinculantes y de acuerdos y de tratados, desde el correo, las redes de televisión, las competiciones olímpicas de fútbol y todos los derechos de reciprocidad, de extradiciones, de acuerdos monetarios, de libre comercio, puede llegar a un montón de cosas desde la anarquía. Y después miren a las empresas son anárquicas, miren una iglesia es anárquica, miren una familia o una pareja o un grupo de amigos, son anárquicos y no lo ven con esos ojos. Y ven perfectamente que ese tipo de instituciones que son enormemente estables funcionan en ausencia de Estado. El propio Estado dentro de él es anárquico. Hay una cosa, Mayra, que me gustaría comentar con el profesor de Coase, que es muy polémico y que va muy en la línea de la pregunta de Rodrigo, que es, en su opinión, profesor, la comunidad, la vecindad. ¿Cuánto derecho tiene la vecindad a opinar sobre la instalación de, por ejemplo, pues una fábrica, ¿no? Ahí hay un conflicto de derechos de propiedad, pero ya no solo individuales, o sea, la comunidad como vecindad, ¿no? La vecindad tiene unas normas. Vamos a ver, la comunidad tiene elementos privados,
Ahí tiene todo el derecho del privado a oponerse a la fábrica si le afecta a lo suyo. Después hay elementos, una comunidad tiene elementos comunes, pues son de propiedad privada común. Esto es lo bueno que tiene el Elinor Ostrom en su escuela, ¿no? Que entienden y explican muy bien cómo funcionan las propiedades privadas comunes. Entonces ahí tendrá sus mecanismos que llama ella de gobernanza para determinar si puede establecer la fábrica o no. Claro. Ahora, hipotéticamente también el propietario tiene derecho, es decir, aquí en mi casa no tiene derecho usted, ahí está el derecho de propiedad. Pero repito, los derechos de propiedad no son tan abstractos como se piensa, sino que están sometidos a servidumbre. Si yo acepto vivir en una comunidad, también me subordino un poco a las ramas de la comunidad y a sus mecanismos de resolución de conflictos. Y mi propiedad privada, hipotéticamente, también tengo derecho a que no entre nadie. O sea, puedo contaminar lo que quiera donde le dejen, donde no le dejan, no. Y depende si tengo mejor derecho o no. Bien, te paso Hay que resolverlo en cada caso concreto. Cómo está organizada la comunidad y qué tipo de comunidad tiene. Porque mucha gente piensa que no puede existir propiedad privada colectiva, pues sí que existe propiedad privada colectiva. Pero es privada igual. Esta pregunta para Edu también es de Rodrigo y dice, considera que el Estado tiene una existencia ontológica. Uy, estas son puñaladas para pelearme con el profesor, ¿no? Es que Rodrigo, pero claro, yo sí creo que evidentemente el Estado es una especie de fe, ¿no? Si todo el mundo deja de creer en él y solo se convierten en depredadores, el Estado se vuelve pues ineficaz, ¿no? Incumple su función y al incumplir su función, pues potencialmente deja de existir. Pero al final, la estructura de incentivos, creo, desde mi punto de vista, provoca que evidentemente exista, porque el burócrata tiene incentivos a extraer renta. Y no tiene incentivos a dejar de creer en él. Construirá constantemente una narrativa para justificar la necesidad del Estado y para justificar, en el fondo, su ejercicio depredador. Entonces lo podemos llevar a cenar esta noche, Eduardo. ¿Cómo? Al Estado podemos llevarlo a cenar o a tomar una copa. No podemos. No podemos, evidentemente. Evidentemente no podemos. Ontológico si es un ser vivo y no es un ser vivo. Sí. Evidentemente no podemos. Es un imaginario, muy sofisticado, pero un imaginario. El burócrata cree en la existencia de ese ente, pero que crea el ese ente no hace que ese ente exista. No, claro, pero el punto es que al final ahí hay un debate muy interesante sobre las narrativas, ¿no? O sea, claro, yo no creo que exista, pero al final muchas veces la narrativa al final es como una especie de mensaje, de cuento, ¿no? En el fondo de religión. Yo no digo que no sea un invento muy potente. Eso Luis Montfort en La Mega Máquina lo explica muy bien. Es una máquina intelectual, es una tecnología intelectual súper potente. Incluso es muy difícil de eliminarla de la mente. Yo muchas veces no la elimino de la mente. La tengo como muy presente, como la tenemos todos. Pero tenemos que saber, mi opinión, que no tiene una existencia. Yo no puedo llevarlo a cenar, entonces no es un ser. No lo puedo, efectivamente, no es un ser. Quizás el que cree en él muchas veces, y esto es un debate muy interesante, profesor, quizás los que creen en el Estado no son conscientes de su artificialidad, lo dan por hecho. Y en ese sentido, por eso es tan peligroso, ¿no? Al final, que son los debates que los liberales o los paleoconservadores o los anarcocapitalistas tienen con toda aquella gente que no es, desde mi punto de vista, ideologizada ni nada, ¿no? O sea, mucha gente da por hecho que existe y que siempre ha existido y que tiene que existir, ¿no? Y no es consciente ni de su artificialidad. Porque eso es una gran astucia. Antes el rey era una persona. Este sí que era una persona. Al rey sí que lo puedo llevar a cenar o a comer, ¿no? Ahí lo ves, el rey. Vale, es un rey o una reina, ¿vale? O un rey o quien fuera, ¿no? Entonces, cuando yo pagaba impuestos, se daba la vida, la daba por ese señor, o esa señora le pagaba impuestos al rey. Para que esas cosas son relativamente eficaces, porque para darle al rey la gente, digamos que era más tacaña, ¿no? Si pensamos que
No le daba más que el 10% normalmente. Y se negaba a darle más, porque lo veía el rey allí con su palacio, gordo, comiendo allí con sus esclavos. Depredando. Claro, pero no lo veía allí, no quería darle más, digamos, no, se rebelaba. Pero ahora el Estado somos todos, no lo pagamos a nosotros mismos y somos todos, y todos pertenecemos al Estado, y es un ente abstracto, es una cosa así que es como bondad pura, ¿no? Una cosa así. Claro, y eso ya es mucho más eficaz. Lo que pasa es que es mucho más insostenible. Bien, ahora sí se explica, o sea, el burócrata sí extrae renta. Claro, el burócrata y uno sí ve que el burócrata vive bien gracias a la renta que extrae. Claro, el grupo de presión saca buenas platas y buenas rentas de ese ideario, claro, pues ahí está. Había un anarquista, antes de cambiar de tema, León Duguit, le llamaban anarquista de cátedra, no sé si no van a hablar de él, es un filósofo, un teórico del derecho francés del siglo XIX, era muy interesante. El anarquista de cátedra, porque era un señor que decía, mire, esto no explicaba en sus clases, estaba muy bien, decía, es una ficción. Y era un señor burgués, todo no era un anarquista radical, era un profesor de derecho normal y corriente, que vivía todo burguesmente, que se puede decir, mire, está muy bien, pero en sus libros decía, esto no existe, es una cosa que creen ustedes en ella y punto. Pues lo llaman anarquista de cátedra, porque nunca tampoco se preocupó de montar movimientos políticos, ni nada así por el estilo, decía, eso no existe, pues lo llaman así. En sus libros lo reconoce, que es una invención humana, que es una tecnología social, un imaginario, que dirían los sociólogos, ¿no? Pero no existe, no pueden existir. Pues se llama anarquista de cátedra. Este debate es interesantísimo, Mayra. Hay que hacer solo uno de este debate. Ya me doy cuenta. Nos quedan unos pocos minutos. Tenemos varias preguntas, así que voy a la siguiente. Normalmente se ve de forma horizontal a la economía, pero ¿se puede ver como una herradura por sus similitudes entre comunismo y anarcocapitalistas? ¿El anarcocapitalismo es tan utópico como el comunismo? A ver, utópico es algo que no puede existir. Y esto estoy diciendo que puede existir y existe en muchos sitios. Muchas cosas de su vida lo están viendo. Ahora, que sea difícil, que sea crear una transición a una sociedad de este estilo, se puede lograr. A ver, Wemer cuando habla de estas cosas, Wemer cuando habla de estas cosas habla de estas cosas se pueden aparecer en sitios muy pequeños y después irse extendiendo, ¿no? Él habla de sitios ultra civilizados, ultra avanzados, que digamos que tipo Liechtenstein, o así, que el Estado, digamos, que no juega gran papel y que, digamos, que podría ser sustituido sin gran coste, ¿no? Esa es la idea de él. Ahora, utópico no lo sé si lo es. Ahora, es difícil llegar a esto, sí. Los Estados, obviamente, tienen mucha influencia intelectual, tienen mucha fuerza de legitimación, esas personas tienen gran capacidad de organización, es muy difícil llegar por las buenas. Yo, más bien, al capitalismo no lo veo tanto como un movimiento político, sino como un programa de investigación. ¿En qué sentido? Que si no fuéramos anarcocapitalistas, muchas cosas ni las pensábamos. Porque el anarcocapitalismo te obliga a hacer arqueología. Y esta cosa que se hace aquí, ¿cómo se hacía antes, cuando no había Estado? ¿Y cómo se puede hacer esto en ausencia de coerción? ¿O cómo se podría financiar las carreteras sin ausencia de esto? Entonces, pensamos que tienes que rebuscar, como hacían en otros sitios, como hacen en otras épocas. No hay que buscar casi todo, como decía Schumpeter, prácticamente todo lo que estaba prestado fue prestado alguna vez de forma privada. Todo. Y cuanto más rebuscas y buscas, más te das cuenta. No hay ninguna excepción. La defensa, la justicia, todo fue privado alguna vez. O puede ser prestado de forma privada. Y eso es lo que te obliga, digamos, como se obligó Rothbard, ¿no? A creer, a ver cómo se puede hacer una justicia así, cómo se puede hacer una defensa así. Si no somos vagos. Porque yo cuando era un liberal clásico, el problema que tenía, yo ponía un problema complejo, ¿no? ¿Cómo se atendería, por ejemplo, a los enfermos así terminales, a los enfermos con discapacidad o así, o cómo harías las carreteras, o cómo harías una cosa de este estilo, una sociedad de este estilo? Entonces siempre decía, claro que el Estado, ¿no? Siempre era la solución. Cuando hay un problema, no espera. Claro, eso te hace perezoso, ¿no? Entonces, ¿cómo haría? A ver, ¿cómo se hacía en la Edad Media? ¿Cómo se hacía en otros sitios? ¿Cómo se puede hacer? Entonces empiezas a buscar, pero te obliga a trabajar, claro. También te obliga a innovar. Si no, lo otro es muy perezoso. Bien, voy a la siguiente. Creo que nos queda una o dos. ¿Consideran que el sistema internacional de política, imagino, es anarcocapitalista? Es anarquista. Y en parte capitalista también. Porque muchas de las relaciones que usan, no todas, pero muchas relaciones que usan sí que son de corte económico y de hecho, yo creo que
A ver, esto es una vieja tesis que está discutida. Norman Angell ya lo explicó en los años 20. Que lo que establece la paz y la cooperación del mundo básicamente fue el capitalismo, el comercio, pues sobre todo el comercio entre los pueblos, crea estas teorías que lo llaman ahora de la interdependencia, que decía Kiwani y otros autores, ¿no? En sentido de, sino esta interrelación mundial de bienes y servicios facilita la anarquía entre los estados y permite la existencia de un sistema más o menos pacífico entre ellos. ¿Por qué no concebimos una guerra entre España y Francia a día de hoy? Es perfectamente factible. ¿Por qué no la concebimos? Porque sería una ruina para las dos partes. La cantidad de inversiones francesas que hay en España o españolas en Francia sería un desastre económico. Se rompería la relación y nos empobreceríamos los dos. No sería una gran cosa. Entonces, el capitalismo permite, digamos, esa coexistencia pacífica entre estados y que lleguen a acuerdos y relaciones entre ellos más o menos pacíficas. Pero sigue siendo anarquista. Tenemos países que se salen del sistema. Tenemos a Venezuela, que antes también integrada y se rompe el sistema. Cuba en su momento estuvo integrada, se marchó del sistema. Pero no, por eso digo que sigue siendo anarquista. Cada estado, digamos, en su soberanía puede decidir más o menos de lo que quiera. Asumiendo los costes, claro. Voy a cerrar con esta porque se nos terminó el tiempo. Y nos la pusieron en Facebook de Ediciones. ¿Cómo cree que analizaría Rothbard con su análisis desde la perspectiva de cui bono las políticas actuales con respecto al COVID-19? Ay, pues no lo sé, porque es una... Porque incluso entre sus discípulos hay como cierta discusión. Algunos, por ejemplo, defienden como legítima en un punto de vista libertario el confinamiento, tipo de cosas, otros no. Me gustaría saber qué opinaría, porque por desgracia este tipo de cosas para nosotros son nuevas. No... Yo siempre digo que en el siglo XIX hubo un debate sobre este tema, sobre la cuestión de las pandemias, y hubo posturas anarquistas que defendían pues, mecanismos de soluciones, un mecanismo de confinamiento voluntario o entrenar a las poblaciones para este tipo de cosas. Ese debate perdió frente a los burócratas. Y los mecanismos que tenemos hoy de tratar pandemias son mecanismos burocráticos, por lo tanto no tenemos alternativa. Pero digo que ese debate, digamos, en el mundo real, en el mundo teórico, se plantea ante los libertarios de hoy. Yo creo que sí que puede ser perfectamente legítimo el confinamiento. Entendiendo que el Estado en su propiedad, que son las calles, tiene derecho a establecer las normas que quiera, mientras sea el propietario de ellas. Y que al ser una cosa en conflicto, unos derechos frente a los otros, ¿no? El derecho, yo de no usar mascarilla y yo el derecho a que no me contagien, digamos que el propietario de la tierra, el propietario de los bienes públicos, es que de momento es eso que llevamos Estado, tiene derecho a establecer las normas en su territorio. Otra cosa más discutible es en los territorios que no son suyos. Ya es más discutible, ¿no? Ya nos pasamos. Así que así empezamos puntual, vamos a terminar puntual. Sabemos que hay muchas preguntas sobre este tema y de nuevo agradezco por su tiempo y a los que nos están siguiendo también para poder seguir con eso. Realmente, y mientras podemos tener de nuevo a los profesores con nosotros, los invitamos a profundizar, a leer más sobre este autor. Son 3 libros los que estamos promoviendo ahora. Los pueden encontrar en Bookstore de la UFM, ahí lo están viendo, o en nuestra fanpage de UFM Ediciones en Facebook, o enviarnos un correo a ediciones@ufm.edu. Mayra, esos 3 libros son el mismo. Este es Poder y Mercado, para que vea el profesor. Son los mismos. Sí, completito. Sí. Bien. Después también, si lo tienes, recomienda la historia del pensamiento económico, que es un aspecto que ya tenemos la historia del pensamiento económico. Bienvenidas sus sugerencias, profesor. A mí es un libro súper interesante, súper erudito y súper bonito de leer, aparte de esos 3, obviamente. Amigos, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos y por todo el cariño y en la batalla por la libertad. Muchas gracias, Mayra, y gracias al profesor, porque siempre es un placer charlar con él, ¿eh? Uno aprende muchísimo y da gusto dialogar siempre. Yo es que me lo paso muy bien. Bueno, pues ya nos veremos. Profesor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Una cerveza en nuestro honor.